Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme a grabar el episodio de esta ocasión, que bueno, como ya se dieron cuenta por el título, es bastante intrigante y interesante, diría yo. Definitivamente es algo que yo no tenía conocimiento, no con la claridad con lo que le explica este artículo y editorial que vamos a revisar el día de hoy, donde tiene que ver que la obesidad pues ahora resulta que es un factor protector en aquellos pacientes que tienen cáncer, específicamente el cáncer de pulmón y específicamente, al menos el artículo tiene que ver con cómo les va en la cirugía y cómo les va en la sobrevida. Pero la verdad es de que, bueno, hasta ahora que estoy leyendo esto, siempre habíamos asociado incluso la obesidad con cáncer, ¿no? O como uno de los factores para cáncer. Y bueno, pues vamos a empezar. Es un artículo muy reciente del Radiology de hace unos días. Y bueno, pues espero que sea de su interés. Gracias. Durante décadas nos han dicho que la obesidad es un gran factor de riesgo para la salud, asociada con enfermedades cardíacas, diabetes e incluso cáncer. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido un fenómeno intrigante. En ciertas condiciones médicas, las personas con sobrepeso y obesidad parecen tener una mayor sobrevivencia que las personas con peso normal o bajo. A esto se le ha llamado la paradoja de la obesidad. En el episodio de hoy de Memorándum vamos a explorar esta paradoja en el contexto del cáncer de pulmón de células no pequeñas y analizando para esto un estudio que la verdad está causando mucho revuelo y fue publicado en Radiology hace apenas unos días, y también tiene un editorial que voy a comentar un poco con ustedes al final, que arroja nueva luz pues sobre esta cuestión. Vamos a analizar como siempre los datos, discutiremos las implicaciones clínicas que tiene para nuestra práctica y vamos a explorar los posibles mecanismos biológicos que están detrás de este, digamos, sorprendente hallazgo. Bienvenidos a Memorándum. Soy Guillermo Lizondo y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos en el campo de nuestra especialidad de la radiología, que aparecen en revistas también de nuestra especialidad, aunque como les consta, pues en muchas ocasiones platico de artículos que vengan o que salen en otras revistas, no necesariamente de nuestra especialidad, pero que tienen que ver con nuestra práctica o que impactan en lo que nosotros hacemos como radiólogos. Y fíjense que hoy les voy a platicar de un artículo que me llamó muchísimo la atención. De hecho, pues está en las redes también por parte de la Sociedad Radiológica en Norteamérica y se está comentando mucho al respecto. Y bueno, como ya se dieron cuenta por el título y por la introducción, tiene que ver con que la obesidad pues es un protector, vamos a decirlo así, de en los pacientes que tienen cáncer. Específicamente el artículo habla de los pacientes que tienen cáncer de células no pequeñas, pero bueno, la verdad es que para mí esto es completamente nuevo. Yo tenía toda la idea de que, pues, bueno, como está escrito en muchos lugares, pues la obesidad incluso es uno de los factores de riesgos para cáncer. Pero revisándola, por ejemplo, la página del NIH y de donde viene, y ahí viene la liga en uno de los artículos del editorial que les voy a platicar, pues resulta que, bueno, sí viene como un factor de riesgo, pero no viene para cáncer de pulmón específicamente. Entonces, porque ya hay información al respecto. Entonces, bueno, volviendo a este artículo, pues el título en español sería algo así como Asociación de la obesidad y el músculo esquelético con la supervivencia posoperatoria en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y este artículo viene de Corea,
¿sí? Son investigadores coreanos del Departamento de Radiología, del Departamento de Cirugía Cardiovascular y Torácica, también del Departamento de Investigación Clínica y de Diseño de Investigación Clínica y Evaluación, Centro de Epidemiología Clínica, y también viene del Centro de Epidemiología y Medicina y también de Prevención y Epidemiología y Investigación Clínica del Johns Hopkins en Baltimore. Como les digo, todos los demás están realizados en Corea, específicamente en el Samsung Medical Center. Y también les voy a platicar del editorial que viene adjunto a este artículo, pues muy brevemente. Él está escrito por un doctor. Yo lo conozco por lo que ha participado en la RSNA, Michael Barnier, y es del Departamento de Radiología de la Universidad de Chicago. Y bueno, como siempre, pues les voy a dejar el link, en este caso del artículo y también del editorial, para todos aquellos que estén interesados en profundizar un poco más en el tema y analizar pues toda la metodología, porque realmente y la estadística es bastante fuerte, completa, robusta, por así decirlo. Y creo que, bueno, todos aquellos que quieran profundizar en el tema, pues vale la pena. Les dejo el link de los dos artículos, es un Open Access. Bueno, ahorita quiero platicarles un poco sobre la historia y, digamos, el contexto de esto que es la paradoja de la obesidad, que como les comentaba anteriormente, la verdad no había escuchado yo de esta situación. Y resulta que el concepto de paradoja de la obesidad fue propuesto por primera vez allá por los inicios del año 2000, ¿sí? Y esto fue en el contexto de enfermedades cardiovasculares, de hecho. Y bueno, probablemente el primero, al menos en las referencias que viene aquí y que busqué, fue en el 2002, el doctor Carl Levy y sus colegas publicaron un estudio en el que mostraban que los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca congestiva con sobrepeso y obesidad, aunque no lo crean, tenían mejores tasas de supervivencia que aquellos que tenían un índice de masa corporal normal o bajo. Y desde entonces, esta observación, digamos que se ha replicado, ahí vienen muchas referencias, se ha replicado en múltiples enfermedades crónicas, incluyendo y sorprendentemente diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también en el EPOC y en algunos tipos de cáncer. Y bueno, el caso del cáncer, que es donde nos vamos a centrar ahora, pues es especialmente interesante, ya que la obesidad, como yo les comentaba, pues ha sido identificada como un factor de riesgo para el desarrollo de varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el de páncreas. Sin embargo, hay estudios recientes que han demostrado que ciertos tipos de cáncer, específicamente el cáncer de pulmón, los pacientes con obesidad pueden tener una mejor supervivencia tras el diagnóstico. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que la obesidad pueda ser tanto un factor de riesgo como un factor protector de cáncer, ¿no? O sea, es así como que contraintuitivo. Y esta aparente contradicción, pues evidentemente que ha generado pues un intenso debate en la comunidad científica y bueno, todo esto viene bien diseñado y analizado en la parte de discusión del artículo y algo en el editorial también. Pero bueno, vamos a ver el estudio de qué se trata y como siempre no voy a entrar en muchos detalles en las estadísticas y porcentajes y demás, porque por las características del podcast y cómo escuchan ustedes aquí generalmente, pero les voy a decir la parte quizá más importante, ¿ok? Bueno, el estudio que analizamos hoy, fíjense, son 7,076 pacientes que se sometieron a cirugía curativa de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, esto es sumamente importante porque encontrar otra población de esas características va a ser difícil. El estudio tiene la cuestión estadística que tiene fuerza, que es un grupo evidentemente homogéneo, coreanos y demás, aunque también podríamos decir
como lo vamos a ver al final, que es una de sus limitaciones, como todo, ¿no? Tiene una parte y otra. Pero bueno, como les decía, este fue realizado ahí en el Samsung Medical Center, un periodo de 11 años, fue desde el 2008 al 2019, y los investigadores categorizaron a los pacientes en función del índice de masa corporal, que es lo que han hecho prácticamente todos los estudios, con excepción de este, ¿ok? Porque además en este estudio analizaron la composición del músculo esquelético utilizando tomografía computada y un software, ¿sí?, para medir y cuantificar específicamente la cantidad de grasa visceral, la cantidad de grasa subcutánea y la mioesteatosis. Es un software que está disponible, se llama DeepCatch. Y bueno, como ya les platiqué, los hallazgos que tienen, pues obviamente desafían todas las, pues digamos, las creencias convencionales, incluyendo la que yo tenía, la mía, ¿no? Y es que los pacientes obesos se encontraron con masa muscular, pero ahí está el secreto, que tienen masa muscular esquelética y densidad radiológica conservadas, tuvieron las tasas de supervivencia significativamente mayores o mejores, pues, que sus homólogos que eran más delgados. Piensen en todos los coreanos, por ejemplo. Pero vamos a ver cuáles son esos hallazgos claves que quiero que se queden con ellos en la mente, las principales cifras que vienen ahí en la infografía también. Bueno, los investigadores primero encontraron que el 35%, voy a cerrar los números, de la población del estudio, 2.500 y algo de individuos, eran obesos. Y 64.5% van más de acuerdo con la idea que tenemos de los coreanos, 4.500 y algo de individuos eran no obesos. Y dentro del grupo de los pacientes obesos, aquellos que no tenían sarcopenia o mioesteatosis, o sea, infiltración grasa de los músculos, tuvieron un 23% menos de riesgo de muerte, en comparación, obviamente, con los pacientes no obesos, ¿ok? Y otro hallazgo clave fue también, y es muy importante, la influencia del género, porque el beneficio de la obesidad, por así decirlo, se observó principalmente, si no exclusivamente, pero principalmente en hombres y en aquellos, aunque parezca también contraintuitivo, después lo vemos un poquitín, no ahondar mucho en esto, en aquellos que tuvieron antecedentes de tabaquismo, ¿ok? Esto tiene cuestión estadística y demás, porque pues la gran mayoría finalmente lo tenían, pero bueno. El caso es que esto sugiere que hay ciertos factores muy probablemente hormonales o metabólicos que podrían estar modulando o ser responsables, por así decirlo, de esta paradoja. Además, la obesidad se asoció con una reducción del 13% en el riesgo de recurrencia de cáncer o muerte. Lo que sugiere también que la obesidad puede desempeñar un papel, digamos, protector, incluso después del tratamiento quirúrgico, que es la parte principal, como lo vimos en el título del artículo. Ahora bien, uno de los aspectos, digamos, más críticos de este estudio fue, y es la parte que nos interesa a nosotros como radiólogos, diríamos, fue su énfasis en la masa, pero también en la calidad del músculo esquelético, en lugar de solo considerar el índice de masa corporal. Entonces, eso es clave, porque probablemente la manera como lo asociamos, ¿sí?, y como está descrito, esto de obesidad, que entre paréntesis, hace muy poquito, unas 3, 4 semanas, se hizo una publicación en donde se redefine todo lo que es obesidad. No la leí, pero no la platico aquí con ustedes porque estrictamente no es de radiología. Si a alguien le interesa, tengo el artículo, me lo pide por las diferentes redes y se lo puedo enviar. Pero bueno, el punto aquí es de que prácticamente todos los otros estudios a los que hacen referencia, incluso en aquellos en los que se ha asociado que la obesidad es protectora de ciertas patologías, como incluso les dije lo de diabetes y demás, el síndrome metabólico y demás, pues resulta que podría ser, ¿sí?, que no es nada más que tengamos el índice de masa corporal en 28 o en 30,
sino nuestra calidad de ese índice de masa corporal o de ese peso y cómo está realmente la calidad del músculo. Entonces, la presencia de sarcopenia, que bueno, todo el mundo sabemos es la pérdida de la masa muscular, es un importante predictor de malos resultados en pacientes que tienen cáncer, ¿ok? Y creo que de eso hay mucho que se está publicando recientemente, hay mucho en redes sociales enfatizando la importancia del ejercicio y sobre todo del ejercicio para generar, ¿sí?, o para no perder músculo, sobre todo en la tercera edad. Y entonces esto refuerza la idea de que no se trata, como les digo, solo del peso, sino de la salud muscular. Entonces, esto es bien importante. Los investigadores utilizaron para esto, y ahí es donde, repito, entramos nosotros, pues un software de aprendizaje profundo para analizar en la tomografía computada la masa y la densidad muscular esquelética. Repito, el software creo que está, al menos lo ponen ahí como registrado, se llama Deep Catch. Y bueno, seguramente existen otros, como ya sabemos, que incluso pueden estar embebidos en los sistemas de PACS actuales, en donde podemos calcular todo esto, la densidad muscular, la cantidad de grasa subcutánea, cantidad de grasa visceral, etcétera, ¿no? Y entonces esto les permitió cuantificar la cantidad de tejido muscular y el grado de infiltración grasa en los músculos. Eso yo creo que es la parte importante y diferenciadora de este estudio con respecto a todos los demás, ¿ok? Y entonces están encontrando la clave de por qué podría ser esto, ¿ok? Y encontraron que definitivamente estos son los factores, digamos, críticos para predecir la supervivencia. Entonces, no nada más que estés obeso, sino que tengas buena calidad de músculo, salud muscular. Entonces, investigando el tema, resulta que se han propuesto pues varias teorías para explicar pues por qué la obesidad podría mejorar la supervivencia en ciertos tipos de cáncer. Y bueno, una de ellas, quizá la más lógica, la que podríamos pensar primero, pues es la reserva metabólica. ¿Por qué? Porque la grasa corporal y la masa muscular, digamos que pueden actuar como reservas energéticas adicionales y así pueden definitivamente ayudar a los pacientes a soportar mejor los tratamientos agresivos como la quimio, la radioterapia, toda esa pérdida de apetito que tienen con esto, lo que va junto con todo el tratamiento. Entonces, de alguna manera, digamos que tienen de dónde echar mano, por así decirlo. Otra teoría es la modulación de la inflamación, porque resulta que la obesidad puede alterar ciertas vías inflamatorias, ciertas vías metabólicas. Creo que estamos muy compenetrados con eso porque se ha difundido mucho en las redes sociales de que esto es un problema de inflamación y que esto de alguna manera pudiera influir en el crecimiento del cáncer. Es decir, que ese proceso inflamatorio de alguna manera nos afecta, pero también afecta al cáncer. Otro interesante de pensar es como un efecto protector del tejido adiposo en particular, porque hay algunos estudios que sugieren que el tejido adiposo puede actuar como un almacén seguro, donde se queden toxinas, donde se queden sustancias inflamatorias y entonces todos aquellos que sean o que puedan ser, por ejemplo, liposolubles, y eso evita, o sea, se quedan en el tejido adiposo y evita que circulen en el cuerpo. Otra teoría, pues. Y bueno, claro que también hay mucho de investigación y de teorías sobre factores hormonales y genéticos, porque la insulina, la leptina y otras hormonas que produce la grasa, que sabemos que produce el tejido adiposo, pues podrían estar modulando, digamos, el comportamiento del cáncer de una manera que no conocemos, ¿ok? Y todo eso viene un poco más explicado ahí. Déjenme platicarles ahorita, antes de concluir el artículo o el análisis del artículo, lo que el doctor Vanier les decía de la Universidad de Chicago piensa sobre este estudio, ¿ok?
Entonces, él en su editorial, digamos que destaca, bueno, varias cosas. Una de ellas es la que ya les he mencionado, que es la importancia de ir más allá del índice de masa corporal como una métrica estándar y de alguna manera, digamos, que aboga por el uso de herramientas más avanzadas como inteligencia artificial y aprendizaje profundo, que fue lo que utilizaron estos investigadores, para evaluar, digamos, la composición corporal de los pacientes que tienen cáncer. Y uno de los puntos clave que resalta es la necesidad de... El tipo se dedica mucho a esta parte de inteligencia artificial, ¿sí? La necesidad de incorporar modelos probabilísticos, como los que, por ejemplo, se utilizan en ChatGPT y demás para ver la probabilidad de la siguiente respuesta, en fin, de la siguiente palabra y demás. Y también lo de redes neuronales para el análisis de los datos clínicos, porque eso va a permitir identificar patrones ocultos en grandes volúmenes de información. Y cuando hablo de grandes volúmenes de información, no tiene nada más que ver con el historial del paciente, la parte de genoma, el exposoma o cuál fue la epigenética, en fin, todas esas cosas que pudiéramos nosotros integrar en la información del paciente, sino también volumen de información es toda la cantidad de datos que obtenemos a través de tomografía simple, contrastada, de PET-CT, en fin. O sea, todo eso finalmente reconoce patrones, como lo hemos platicado en otros episodios de aquí de Memorándum, en donde se puede decir con una radiografía, no nosotros, pero la inteligencia artificial, en una radiografía de tórax el paciente va a ser diabético o en un TAC va a tener cáncer de páncreas, cosas por el estilo, ¿no? Que ya hemos platicado en otros episodios. Entonces, según el doctor Vanier, estos métodos pueden, digamos, primero, pues ayudar a identificar esos patrones y segundo, pues a eliminar sesgos en la evaluación de lo que es la obesidad y cáncer. Y tal vez estamos asociando eso cuando realmente no es la asociación correcta. Y también podríamos, por otro lado, ofrecer una comprensión más precisa de cuál es el papel que juegan la masa muscular en la supervivencia, por ejemplo, de los pacientes. Y menciona cosas muy específicas, no me voy a meter mucho en detalles, no conozco demasiado, nomás averigüé, por ejemplo, que utiliza los campos aleatorios de Markov, que son para la integración de datos clínicos, de imagen, datos metabólicos, o sea, son algoritmos pues, de deep learning que pueden conjuntar todos estos esquemas diferentes de información y esto podría evidentemente revolucionar la forma en que se predicen. Acuérdense, lo hemos platicado, pues si no en este podcast, en el otro que tengo, que finalmente todo esto de la inteligencia artificial son predictive machines, ¿sí? La idea es predecir, pero nosotros también nos dedicamos en mucho de esto, ¿no? En la parte de medicina. Entonces, en este sentido, el doctor sugiere que los estudios futuros podrían centrarse pues, en la validación de todos estos modelos, ¿sí? En poblaciones que fueran más diversas, como les decía, porque la mayor parte de los estudios actuales que se han realizado son solo con índice de masa corporal y en grupos muy específicos, incluyendo en la población coreana que les estoy analizando. O sea, es un muy buen modelo de estadístico, pues, y de población y todo lo demás. Tiene muchas características positivas. Ahí viene en el artículo todo lo que hacen, bueno, no todo, pero supongo, pero de los programas de seguimiento, los coreanos, cómo está todo integrado y demás. Entonces, cómo tienen esos centros para tratamiento de estos pacientes, el seguimiento que tienen, en fin. Todo esto, pues evidentemente, esa información probablemente no la podemos replicar en otros países y es muy, muy útil, pero también, por otro lado, como les decía, pues es específicamente de ese grupo de población, si queremos ser muy honestos en esto, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuáles serían las implicaciones clínicas y qué se espera de las futuras investigaciones, según lo mismo que ellos ponen en su discusión? Pues primero, que el estudio pone en evidencia la necesidad de repensar, ¿no? ¿Cuál es el papel de la obesidad en oncología? O sea, porque parecería que no es el mismo en todos los tipos de cáncer y en todos los pacientes. Y en lugar de centrarse únicamente
En el índice de masa corporal, pues los médicos, digamos, deberíamos de considerar el estado muscular, el estado metabólico de los pacientes cuando vamos a evaluar su pronóstico, ¿ok? No nada más el puro peso. Y seguramente que las futuras investigaciones, pues, ¿en qué se pueden centrar? Bueno, pues primero, lo más lógico, ¿no? Es en ver si estos hallazgos se pueden replicar en diferentes poblaciones y en otros tipos de cáncer. Me refiero, esto ya se ha publicado, ya se ha demostrado, pero lo que queremos, o la idea es, o lo que se propone aquí, pues, es de que se cuantifique, que no nada más sea el índice de masa corporal y tratar de ver si hay esa asociación entre salud muscular y cómo te va a ti como paciente. La otra, pues obviamente, es investigar cuáles son marcadores genéticos, marcadores metabólicos que podrían de alguna manera pues estar influyendo en esta paradoja de la obesidad. Y bueno, claro que también sería muy, muy importante investigar o desarrollar modelos predictivos que estuvieran basados en inteligencia o con inteligencia artificial, pues para personalizar el tratamiento del cáncer, ¿no? Lo que es medicina personalizada. Entonces, creo que por ahí sí pueden ir las cosas. De esto algo mencionan allí en el artículo. Entonces, a manera de conclusión, pues la paradoja de la obesidad en el cáncer de pulmón es un tema que a mí se me hizo muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que esto va a ir evolucionando definitivamente y desafía mucho la experiencia que teníamos o el conocimiento, digamos, convencional, ¿no? de lo que era la asociación entre obesidad y cáncer. Repito, sobre todo, al menos para mí también. Entonces, este estudio y el editorial que les platico, pues destacan la importancia de ver la composición corporal, más importante que solo el índice de masa corporal, y esto insta que haya un cambio de paradigma en cómo evaluamos la obesidad y la supervivencia del cáncer. Pues bien, espero que se les haya hecho interesante este artículo. A mí se me hizo sumamente interesante. Síganlo, está siendo publicado activamente por la RSNA en las diferentes redes y seguramente que va a haber mucha respuesta sobre esto. Entonces, espero que les haya sido de su interés. Como siempre, si eso fue así, pues compártanlo con sus colegas y también, por favor, en las diferentes plataformas donde publico memorándum, háganme sus sugerencias, sus comentarios, preguntas. Y bueno, agradezco mucho, mucho su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal, pues por favor, los que no están, suscríbanse, compártanlo y también espero sus sugerencias, sus comentarios pues aquí en la descripción, aquí abajo en YouTube. Yo leo todas y les respondo todas. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.